y después de las protestas policiales se reavivó el debate si hay que tener sindicatos de policía. Yo hoy les quería traer el caso de Estados Unidos, que uno de los que muestra qué turbias son las consecuencias que trae esa sindicalización. Hay que decir que la mayoría, muchas voces se focalizaron en debatir el reclamo, ¿no?, salarial de la policía. Entonces decían, bueno, entonces surgía la pregunta de si hay que equiparar el tratamiento del reclamo de la policía a cualquier otro reclamo de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Se los puede considerar trabajadores a los policías? Bueno, hay para mí 4 cositas que habría que tener en cuenta para mostrar que no se los puede tratar de la misma manera. En primer lugar, porque la policía está armada, ¿no?, y tiene el monopolio legal de la utilización de la violencia con justamente el armamento que le brinda el Estado directamente. Ahora, la segunda cuestión, no usa esa violencia contra todos por igual. Es conocido, sabido por todos, lo vemos permanentemente, que la represión suele ser contra los sectores del pueblo trabajador, si los trabajadores hacen una huelga, si hay un corte de ruta, un piquete, una manifestación, ahí es cuando actúa la policía cuando se trata de reclamos del pueblo trabajador. Insisto, hemos visto mucho otro tratamiento muy diferencial cuando protestan, por ejemplo, los ojeros del campo, cuando protestan sectores con Audi en el Obelisco. Bueno, a todos ellos no les recae el peso de la represión, sino que siempre son sobre el mismo sector. El tercer punto. Después de que se cerró, digamos, de alguna manera el reclamo policial, porque le aumentaron el sueldo gracias a que el gobierno de Alberto Fernández y Kicillof cedieron a este chantaje de la policía, ¿qué hicieron al otro día? Empezaron a desalojar a los que están peleando por un techo y por una vivienda en San Fernando y después en Ciudad Evita. Y una cuarta cuestión, yo digo, repasemos un poco la historia. El 1 de mayo se festeja, se conmemora el Día Internacional de las y los Trabajadores por los Mártires de Chicago. Esa fecha justamente surge a partir del enfrentamiento que hubo de trabajadores que peleaban por 8 horas de trabajo y que sufrieron la represión policial. Y todo esto, bueno, armaron una causa, los condenaron sin pruebas a 8 y a 5 los condenaron directamente a la muerte. Bueno, el propio origen del 1 de mayo tiene que ver con que están de los lados opuestos. La policía reprimiendo y los trabajadores peleando por sus condiciones de vida. Entonces, cuando surge el debate de sindicalizar la policía, la primera pregunta que hay que hacerse, ¿qué cosas reclamaría la policía? ¿Qué sería? ¿Cuál sería el reclamo? ¿Cuáles serían los intereses que van a defender si están organizados con poder de negociación colectiva, que es lo que le daría un sindicato? Bueno, Estados Unidos yo creo que es uno de los ejemplos más claros que muestra justamente cuáles son los reclamos de la policía organizada en sindicatos. Para hacer primero un repaso de la historia de cómo surge esto, sería bueno recordar que la policía, tal como la conocemos hoy, surgió como una necesidad en Inglaterra y Estados Unidos para dar respuesta a 3 problemas. Bueno, en el caso de Inglaterra se estima, digamos, que la policía, como la conocemos hoy, se empezaron a formar entre 1825 y 1855. En Inglaterra fue en respuesta a huelgas de trabajadores que peleaban por condiciones condiciones de trabajo y de vida. En el caso del sur de Estados Unidos, surge la policía por el temor a la insurrección de esclavos. Es decir, que se empieza a poner fondos estatales para formar este cuerpo armado que persigue a los esclavos fugitivos porque había temor de que ellos organicen la rebelión. Y en el norte de Estados Unidos tenía que ver con distintos levantamientos que había en las ciudades justamente por las condiciones de vida de los sectores más pobres. Bueno, las policías surgen para dar respuesta a estos 3 problemas centralmente. En Estados Unidos hubo varios intentos desde la Primera Guerra Mundial para formar sindicatos, pero es recién en los 60 donde se formalizan, los sindicatos se legalizan y empiezan a funcionar como sindicatos tradicionales que tienen convenios colectivos de trabajo, con toda una serie de cláusulas que dicen qué licencias tienen, qué permisos tienen. Bueno, ¿cuáles son los hitos de la sindicalización en Estados Unidos? Se puede ver analizando los propios convenios de esta policía. Primero, un dato, hay más de 140 sindicatos y varias federaciones que representan a
cerca de 800.000 policías en todo Estados Unidos. La Orden Fraternal de Policía es el sindicato más importante que nuclea 340.000 miembros y después hay otras federaciones que están en distintas centrales sindicales. Bueno, otro dato, la tasa de sindicalización de los trabajadores en Estados Unidos es en promedio del 12%. Esta tasa hay estudios que muestran que desde principios de los 80 se redujo la mitad en los trabajadores, pero adivinen qué. En el caso de la policía no se redujo a la mitad la tasa de sindicalización, aumentó y se hizo mucho más fuerte la sindicalización. De hecho, está más organizada casi que los maestros, la policía, digamos, en los sindicatos en Estados Unidos. Y esto tiene una explicación muy concreta. Sindicalizar la policía en Estados Unidos les sirve como póliza de seguro para garantizarse la impunidad y protegerse a sí mismos de los abusos policiales. Ese es el motivo por el cual es tan alta es más alta que el promedio la sindicalización de la policía. Hay, por ejemplo, una investigación de la Universidad de Chicago que del 2018-2019 que tomó el caso del estado de Florida y demostró que la sindicalización de la policía trajo como consecuencia el aumento en un 40% de la violencia institucional. Y después hay un informe de Reuters del 2017 muy interesante donde analiza distintos convenios colectivos de trabajo de todo el país, ¿no? De la policía. Y hay patrones comunes. Para tener algunos ejemplos. Los convenios colectivos de la policía incluyen el permiso de borrar registros disciplinarios de policías denunciados, algunos después de apenas 6 meses. Es decir, que es imposible, gracias a estos convenios, conocer el verdadero historial de abusos de los policías. Pueden seguir en funciones los policías a pesar de tener denuncias infinitas, porque se va borrando el historial. Esto está garantizado por el convenio colectivo. En casi la mitad de los convenios colectivos de la policía, cuando son acusados o denunciados, ¿saben qué les permite el convenio? Acceder a toda la investigación que los involucra a ellos antes de tener que testificar. Es decir, es una cosa insólita, digamos, desde el punto de vista democrático, elemental, jurídico. No tiene gollete que a un policía acusado le den la posibilidad de ver todas las pruebas que hay contra él para poder defenderse mejor. Todo, bueno, una justicia, pero no sé, para defender a la policía, bueno. Y después también, no sé, les dan, hasta les pagan cuando son denunciados en distintos lugares, en vez de suspenderlos, digamos, sin goce de sueldo, les pagan porque dicen que hay que darle un beneficio económico, porque si no se va afectado. O sea, decime dónde a un trabajador que es suspendido en su lugar de trabajo le pagan esos días suspendidos. No se ve en ningún lado. Bueno, esto solo lo consigue la policía. Otra de las cuestiones es el poder de lobby que ha logrado la policía. Hay una nota de New York Times reciente que muestra que en los últimos 5 años, como hubo muchas manifestaciones de Black Lives Matter, de pedidos de financiar a la policía, de hacer algunos cambios, algunas reformas, bueno, muestra que el principal obstáculo para eso son los sindicatos de la policía que ponen abogados, tienen millones de dólares para hacer campañas publicitarias, para evitar cualquier tipo de reforma. Y para mostrarles cómo funciona esto, quería agarrar 2 casos concretos. Uno, el más conocido, que es el del caso de George Floyd, ¿sí? Que conmocionó a todo el mundo y que todavía continúan las protestas contra el racismo y la violencia policial. El principal responsable del asesinato de George Floyd fue el policía Derek Chauvin, que bueno, ahora es un exoficial de Minneapolis. Es el que puso la rodilla arriba de Floyd y bueno, este tipo tenía 18 denuncias previas. Este policía tenía 18 denuncias previas de abuso policial. Ya tenía un montón de denuncias. Ahora, ¿qué pasa? Justamente como el convenio no permite, o sea, primero que va borrando esas denuncias y después hay como una privacidad y un manto de impunidad para que no se conozca. Bueno, los tipos seguían en funciones. El otro policía que estaba al lado, cuando fue todo lo de George Floyd, que se llama Tao, se lo ve en el video, que está ahí como tratando de encubrir a Derek Chauvin. Bueno, él tenía 6 denuncias en asuntos internos, una de las cuales estaba abierta. Y
y también seguía ejerciendo funciones. Es decir, los dos tenían un montón de denuncias y sin embargo podían seguir en la fuerza con total impunidad, y esta fue la consecuencia, que terminaron asesinando a George Floyd. Hay otro caso que es del 2013 en San Antonio, Texas. Para contarles lo que sucedió, bueno, hubo una denuncia a un policía de una mujer que fue arrestada y violada en el patrullero por el policía que la detuvo. Fue un escándalo, entonces el municipio de esta localidad intentó hacer una reforma en el convenio colectivo de la policía para que no se borren más el historial de los que ya tenían denuncias previas. Bueno, ¿qué pasó? O sea, imposible. La policía hizo una campaña donde destinó $1 millón para desprestigiar a la titular del municipio que estaba impulsando estos cambios, diciendo que era responsabilidad de ella los crímenes. Bueno, ¿qué pasó? No se cambió un ápice por la presión, el lobby y la campaña millonaria que hizo. Y en ese caso también el policía tenía varias denuncias de abuso sexual previo. Claro, y por eso querían cambiar esto de que no se borren más los historiales. Bueno, no pudieron por todo el lobby y la plata que recauda estos sindicatos. Entonces, la conclusión es que la capacidad de negociar colectivamente de la policía organizada en sindicatos en Estados Unidos a lo único que llevó es aumentar el abuso policial y el gatillo fácil, y especialmente aumentar la impunidad, digamos, porque como tienen esta impunidad garantizada desde sus propios convenios colectivos de los sindicatos, eso es la póliza de seguro para poder manejarse como se les canta y ejercer la violencia, el racismo sin ningún tipo de costo, ni siquiera de una mínima sanción. En el caso argentino está este debate porque hubo reiterados intentos de sindicalizar a la policía. La Corte Suprema se pronunció en contra con un fallo que ratificó en el 2017, pero vieron que hay varias organizaciones dando vuelta, y quería que escuchen en particular a una que es la Asociación Profesional Policial de Luis Tonil. Escuchemos qué decía Luis Tonil, el titular de esta asociación. Hay muchos que ven detrás de la protesta de ustedes un intento por desestabilizar a Bernie. ¿Usted eso lo puede desmentir? Totalmente. Mirá, nosotros estamos muy conformes con que Bernie haya tratado el tema de Bahía Blanca de la forma que lo trató. Bernie está sosteniendo al personal policial hasta que... Por Facundo Astudillo Castro, exactamente. Lamentablemente el fallecimiento de ese chico de la forma que falleció. Ese chico falleció y todavía no está esclarecido, y Bernie no tomó ninguna medida con el personal policial porque no tiene pruebas, y me parece perfecto y lo bancamos a muerte, y en eso nos sacamos el sombrero con él. Bueno, estas eran las declaraciones de Luis Tonil, que es una de las organizaciones que pelea para que haya legalidad de los sindicatos. Y escuchemos otro de los reclamos más que hace referencia a Chocobar. No, gracias a ustedes por hacerse presentes y hacernos escuchar. Y queríamos mandarle un apoyo incondicional a nuestro compañero Chocobar, que el próximo mes va a enfrentarse a un juicio en donde todos estamos con él. Es decir, que en estas protestas policiales que vimos la semana pasada ya se cuela el pedido de impunidad de la policía, que es lo que van a pedir si tienen sindicatos. Y estamos hablando de una fuerza, en este caso de la bonaerense, que asesinó a 1.549 personas desde 1983 y solo 46 durante los 10 meses de gestión de Sergio Berni como ministro de Seguridad en la provincia. Estos son datos que dio Correpi. Entonces, cuando la mayoría de la población está despojada de todo, hasta del derecho a trabajar o de tener una vivienda, es cuando se necesita este grupo de gente armada para sostener esa desigualdad estructural. Entonces la pregunta no es cómo darle un canal institucional o democrático a esta fuerza armada, esta banda armada contra el pueblo trabajador, sino que hay que preguntarse en primer lugar para qué está la policía y contra quién ejerce la violencia.